Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Pues nuevamente en su programa Debate Fiscal. Habíamos prometido en el segmento anterior hablar de este complemento 3.3. Antes de presentar a nuestro invitado, ¿de qué se trata, Francisco Javier Martínez Ibáñez? El CFDI 3.3 es un nuevo, una nueva factura electrónica que está perroncísima, o sea, pero que realmente la segunda división, los negocios pequeños, estarían prácticamente imposibilitados de poder cumplir con esta obligación. Le estás pidiendo peras al olmo, o sea, no imposible. manches. Pero no, yo creo que sería como de la tercera o cuarta división, porque Sí. hay de segunda división que no tienen la capacidad económica de poderlo hacer. Está bien, pero aquí hay una opción. O sea, la idea es saber que los RIF no tienen que cumplir con el 3.3 y entonces eso nos puede ayudar a implementar algunas soluciones, sacando a lo mejor algunas operaciones de nuestro negocio para llevar en el 3.3 y ahí sí poder manejar. Poder resolver. Que sería una Bien, una pues nos opción. acompaña nuevamente mi querido amigo Jesús Fernando Manzanilla Vega. Fernando, porque no te gusta que te llames Jesús. Muchísimas gracias por estar. Oye, en una reunión de Alcohólicos Anónimos, O de borrachos reconocidos. de Alcohólicos Anónimos, si alguien estornuda, ¿cómo le dices? Que te vaya bien. Sí, salud, no puedes decirlo, está Bien, prohibido. bueno, él tiene su maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México. Obviamente, como ya lo conocen ustedes, fue subdirector de Asuntos Contenciosos Civil Administrativos del INEGI. Ha escrito artículos en diversas revistas, Puntos ¿Estuviste Finos. con Sojo? Con Sojo, cuando fue excelente. Sojo. Sí. Abogado corporativo y director del Grupo Especializado de Empresas de Servicios de Asesoría Fiscal, Asesoría Nacional del Comercio, en la Cámara Nacional de Comercio. Pues muchísimas gracias A por ti, estar aquí. nuevamente, gracias. Y se está poniendo sabroso. Ya contigo hemos tocado los puntos de la falta de legalidad de las famosas mis cuentas que manejan los RIF y los de reducida capacidad administrativa. Y bueno, pues ahora vamos a ver quiénes están exentos y qué reglas misceláneas podemos usar. A ver, vamos a ver unas reglitas, son 5 reglitas de resolución miscelánea para que nos quede claro este punto. Primero está la 2.7.1.7. Aquí nos habla del CFDI impreso y dice que dar un CFDI impreso no le aplica a quienes estén utilizando mis cuentas en factura fácil. Ay, en la torre, entonces si Hacienda ahorita llega al SAT y me dice, a ver, imprime un CFDI, le dices, no, No estoy obligado. no estoy obligado porque estoy en factura fácil dentro de mis cuentas. Aquí la bronca es que estas personas tienen que tener lo que nosotros conocemos como comprobante demostrador o su comprobante simplificado. Ah, no, está bien. ¿De acuerdo? Pero el CFDI impreso, ese no lo tenemos. De acuerdo. Aquí el problema está que caen, básicamente, si no lo están ellos otorgando este comprobante, recordemos, amigos, que el artículo 83, fracción sexta, habla de una multa por primera ocasión y en la segunda una clausura de 3 a 15 días. Y entonces ahí viene la corrupción fuerte. Entonces, señores, siempre hay que expedir un comprobante, una nota demostrador, con todos los requisitos fiscales del artículo 29A del código. Es importante. Ajá, así es. Ahora, en la regla 2.7.1.21 nos habla de la expedición de CFDI desde mis cuentas. O sea, tendríamos que irnos a mis cuentas para ver cómo se expide ese CFDI. Después está la regla 2.7.1.24, según San Mateo. Ajá. Esta dice expedición de CFDI con público en general de régimen de incorporación fiscal de RIF y también nos lo mandan a mis cuentas. Claro, porque es el RFC genérico, ¿no? Así es. Y en la regla 2.7.1.39 nos dice que los RIF y quienes facturen desde mis cuentas no requieren autorización para cancelar el CFDI. Tenemos otra ventaja. Otra ventaja, obviamente. Adicional. Entonces, si yo estoy buscando
no tener el problema del CFDI 3.3, tendría que estar viéndolo desde mis cuentas. ¿Qué está ocurriendo? Si yo facturo en mi changarro, tendré que incorporar a mi sistema los 52,000 y tantos catálogos de productos y servicios, o por lo menos los que a mí me atañen, que son con los que voy a facturar. Entonces, tengo que alimentar lo que sería el 3.2 y ahora el 3.3 a partir del 1 de diciembre, ¿no? Así es. Aquí el tema es cuando yo me meto al SAT, el SAT no tiene incorporados o no va a tener incorporados esos catálogos. ¿Cómo no? ¿Y nosotros sí? Ah, pues claro. ¿Y por qué ellos no? Bueno, pues espérate, aquí el que reparte y comparte. Se queda con la mejor parte. Con la mejor parte. Y entonces, oye, pero es que a mí eso de mis cuentas me vale gorro. No, espérate. La neta es que aquí sí nos puede dar una opción relevante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú en tu negocio estás vendiendo tal vez algunos tipos de desperdicios? Oye, no manches, tengo que facturar ese tipo de desperdicios con su número de catálogo. Sí, me meten muchos problemas. Ok, eventualmente podrías comercializarlos vía un RIF, le vendes todo al RIF y el RIF es el que los revende. O sea, ¿por qué estás haciendo esa operación que podría parecer incluso como que estás manipulando algo? No, la realidad es que estoy logrando quitarme un problema. Mi función de negocio sin que haya un freno para mi negocio, ¿no? Así es. Entonces, fíjense, amigos, qué interesante. Recuerden, nada más hay una cosa importante. Aquí nos metemos en la bronca de la parte relacionada que no pueden estar en el RIF, partes relacionadas. Estás hablando de que esta persona moral, suponiendo que sea una persona moral, o inmoral, estaríamos en el cuarto, que es el capítulo cuarto, de las tendría que tener una tercera persona o asociarse con una tercera persona que se dedique a la comercialización de ese desperdicio. ¿De acuerdo? Si la va a crear él, que también podría ser, nomás hay que tener cuidado que no sea una parte relacionada. Y que los socios no sean los del RIF. Acuérdate que para ser RIF no puede ser socio. Claro, de una persona moral. Por otra parte. Pongamos otro ejemplo. Imagínate que tú tienes una capacitadora, te dedicas a dar cursos y tienes un lugar con salones y todo, y tienes una pequeña cafetería. Si tú como universidad o como escuela o como capacitadora decides que los pingüinos y los gansitos que se venden en esa cafetería los vas a facturar tú, ya quiero ver cómo va a ser tu catálogo de productos y servicios. O sea, ya te metiste en un problema. Vas a tener que buscar crear un contrato con una persona que debiera ser un RIF. Que se maneje eso. Que debiera ser un RIF para que él sí pueda cumplir con las obligaciones que se tienen para este tipo de sí, ponemos a la suegra, ¿no? No, es parte relacionada. Tiene un parentesco por afinidad ascendente de primer grado. Además de cariño y de amor. El amor ese que te profesa. Aquí lo que estás diciendo es importante. Primero, estamos hablando primero de un no contribuyente, en principio una escuela. No, pero pensemos que es contribuyente. Vamos a empezar primero por el no contribuyente, que sería el título 3. Sí. Ahí te va, espérame tantito. Ahí ya lo pusimos como que va a ser a web.com. Espérame. Yo vengo a este programa a los viernes tranquilo porque salgo de mi casa, porque no hay quien me mande ni me dirija. Ok. Miren, amigos, lo vamos a separar una no contribuyente que obviamente no tiene que tener ingresos arriba del 5% de sus ingresos normales. Normalmente lo que estás hablando de la venta de libros, la venta de útiles, la venta de lo que es la tiendita y otros adicionales, se podrían, y de hecho casi todos están separados para no estar dentro de lo que es o un club deportivo, una asociación civil. Ahora, si nos vamos a otra persona moral del título 2, que también es persona moral, igual, en uno o en otro hay que cuidar lo que es la parte relacionada
con relación a lo que marca el artículo 90, que es para personas físicas, ¿sí? Y lo que marca para personas morales. Que eso es lo que se tiene que cuidar. O sea, yo te voy a vender ese producto para que tú lo revendas. O sea, ya no lo voy a vender, ya no voy a tener otra ganancia por ese producto, sino lo que voy a resolver es un problema de la operación de mi negocio para cumplir, ¿no? Entonces, es importante todo esto que tú estás marcando, que es obviamente, que siempre se ha hecho, siempre se ha hecho, sobre todo en el título 3, ahí sí está muy claro para no meterte en problemas. Digamos que esa solución ahora la vamos a necesitar en título 2 en muchos casos. Y en persona física también, porque es que no sean de los que manejen mis cuentas, ¿no? Sí, entonces aquí, yo tengo mi tiendita, esa tiendita no la voy a tener ya dentro de mis propias actividades porque me representa un problema para implementar adecuadamente la forma de facturación. Y entonces por eso tendré que sacarla a alguien que sí puede estar dentro de mis cuentas. Sí, lo que estabas hablando del restaurante que fabrica su propio pan, por ejemplo, sí. ¿no? Sí, tienes que tener ahí alguien que te lo pudiera estar Estás hablando de incorporar dentro inclusive de tus instalaciones, ¿de acuerdo? A una persona que se realice eso, que realice esa operación para cumplir con eso y escindir, mi amigo Javier, ¿sí? Como el outsourcing, un outsourcing de servicios, actividad empresarial, escindirla para liberar la operación con todo esto que me están mandando, ¿no? Así es. La resolución miscelánea, cuando nos habla de mis cuentas, valdrá la pena echarle una ojeada a esta reglita para saber quiénes pueden estar en mis cuentas, porque a lo mejor ya empezamos a echar a volar la imaginación y decimos, ya encontré la solución para todo. Que se fumaron, ¿no? Y la realidad es que está limitado. Regla 2.8 o 2.8.1. ¿Qué dice? 5. ¿Qué dice, Javier? Dice, para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. La contabilización. Ajá. No el envío, que es la cuarta. Ajá. Así es. Así como las personas físicas con actividad empresarial y profesional que tributen conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones, deberán ingresar a la aplicación electrónica. Ese de deberán es para los RIF. Recordemos que nosotros tenemos en mis cuentas también no nada más la actividad empresarial, sino tenemos el arrendamiento y la posibilidad de la actividad profesional. ¿De acuerdo? En mis cuentas. Aquí estamos hablando del RIF, nada más. A ver, es que dice título cuarto. Título cuarto, capítulo 2, sección primera. RIF, nada más. La sección primera es el régimen general, la sección 2 es el régimen de incorporación. Estamos hablando de mis cuentas, nada más del régimen de incorporación, no así de mis cuentas de arrendamiento o de actividad profesional, ¿no? Ok, dice, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y contraseña. No me está pidiendo fiel. Sí, claro. Ahora, fíjate. No me está pidiendo tener un sello para facturar. Claro. O sea, ahora, eso sería importante. Aquí viene la otra parte que también podríamos escindir, los contribuyentes. Sí, ahora, a ver, va de nuevo, nada más para que nos quede claro aquí. Dice, los que están, los contribuyentes RIF, esos son todos esos ya están ahí. Después, los del título cuarto, capítulo 2, sección primera, o sea, los de actividad empresarial en general, que no tengan más de 2 millones, ellos también pueden, también deben estar en mis cuentas. A ver, entonces, oye, yo realizo una actividad empresarial. Oye, ¿cuánto tienes de ingresos? ¿Más de 2 millones? Menos de 2 millones. Entonces, no tienes problema con el CFDI porque lo vas a expedir con base en mis cuentas. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos ayuda a tener ahí 2 tipos de contribuyentes. Después dice, como otra opción, los contribuyentes
personas físicas que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos menores a 4 millones o que se inscriban en el ejercicio 2017 y piensen que no van a pasar de 4 millones, así como las asociaciones religiosas. Que ya la están empezando a controlar. Sería interesante aventarnos un día de asociaciones religiosas con relación a todo esto. Otro programita. ¿Sabes cuál es el problema con las asociaciones religiosas? Que una vez que lo analizas, te dan ganas de poner una. Dices, oye, no lo había visto dentro de mis actividades empresariales. Pero ya el SAT ya emitió por ahí un criterio no vinculante donde dice que si venden revistas o todo lo que se dedica al comercial, sí necesitan reportarlo, ¿no? Porque claro. Ya nos meteremos a eso. Que aquí es cuando van a tener que emitir el CFDI con base en mis cuentas. Estas asociaciones religiosas del título 3 podrán optar por utilizar la aplicación de referencia. Entonces, aquí, las personas físicas con menos de 4 millones pueden optar también por estar en mis cuentas. Las asociaciones religiosas también pueden optar por estar en mis cuentas. Aquí están los arrendadores también, que son personas físicas. Así es, aquí están simplemente los obligados a expedir comprobantes. Digamos que aquí es que seas una persona física. Si eres una persona física y tuviste ingresos menores a 4 millones, independientemente de dónde vengan tus ingresos, o sea, simple y sencillamente puedes optar por estar en y que seas obligado a llevar contabilidad y expedir comprobantes, y puedes estar aquí así como está la regla. ¿De acuerdo? A ver, aquí va de nuevo. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí no se tiene que cumplir con el CFDI 3.3. Esta sería la kriptonita, ¿verdad? Claro. Para poder funcionar después del 3.3. Ya estamos hablando de una tercera división. ¿Por qué tercera? Porque la segunda división sería la del régimen general y que de acuerdo a la capacidad arriba de 4 millones tengan la posibilidad de cumplir desde el punto de vista tecnológico, económico y financiero. Porque, bueno, esto lo maneja mis cuentas, pero yo quisiera ver que esto realmente yo mandara mi catálogo, ¿de acuerdo? Y que le dijera yo a mis clientes, Fernando, a mi proveedor Fernando, necesito que me factures y que le pongas estas claves para que caiga en mis cuentas. Fíjate qué peligroso, para que caiga en mis cuentas que tiene el SAT. Después yo te voy a facturar a ti y te voy a facturar con unas claves también. Y entonces el SAT va a tener ahí mi inventario. Sí. Mi inventario. Pero no coincidiría con la parte de la facturación como lo plantearías, a través de un RIF. Porque ¿cómo vas a vincular precisamente lo que dice Jesús? Sí lo vinculas porque el RIF tú puedes ser para que deduzca también. Pero el RIF no te va a facturar con las claves de producto. Te lo va a dar como desperdicio, que en el ejemplo que estabas poniendo hablabas como un desperdicio. O ciertos productos que no puedas comercializar, tú los vendes a través de un RIF. Así lo estabas planteando. Ok, pero ¿y tú cómo lo clasifica tu cliente? ¿Cómo lo va a clasificar el que le estás dando el CFDI? Pues lo va a clasificar como tenga que clasificarlo. El que no tiene forma de clasificarlo es el SAT. El SAT va a tener que decir, oye, explícame de dónde están estos comprobantes y te los mando pues para que lo verifiques, porque vienen de un RIF y no traen la clave de producto o servicio. Ahora, si después me dicen en alguna otra reglita, cuando te facture un RIF que no le puso clave, cuando tú lo contabilices, métele la clave y ya sería otro rollo, pero hasta ahorita no tenemos eso. Pero escúchame, lo que pasa es que este planteamiento que tú dices obviamente es el más adecuado. ¿Qué es lo que pasa con esto que estamos platicando o ya cuando empiece la vigencia de esto? La autoridad va a empezar a que le caiga el 20 dentro de su elevado escritorio, que no tiene ni la más remota idea del mundo comercial, ¿sí? Y empresarial. Le caiga el 20 y entonces empiece a mandar reglitas para modificar todo esto. Entonces,
repito, como lo he dicho siempre, nosotros somos contributillos de Indias, estamos en un bioterio a donde la autoridad, con todo esto que estamos viendo, obviamente, está viendo cómo reaccionamos y ya cuando estamos reaccionando, en ese momento empieza a poner más reglas. La pregunta es, imagínate uno del RIF que se tenga que reventar la lectura y la comprensión de estas reglas. No. No, ¿sí no, pero aquí el RIF no tendría por qué meterse en broncas. La bronca se la avientas al que va a hacer uso de ese comprobante. Por supuesto, porque ¿cómo lo vincula? Pero se lo va a pedir. Porque, a ver, yo le compro uno del RIF. Ajá. La pregunta es, ¿le tendré yo que pedir? Tú le compras manzanas, por ejemplo. Yo le compro una serie de productos, yo le voy a decir que para qué los quiero. La pregunta es... No, a él le vale, simplemente te va a facturar las manzanas. ¿Me va a facturar manzanas sin poner una clave? Sí. La pregunta, sí. En principio. Fíjate, sin poner una clave. Ya no hay simetría. En principio, ya, inclusive ya eso, imagínate tú lo que se prestaría a que yo aquí lo pueda acomodar donde yo quiero, claro. Aunque contablemente lo tengo que poner en la forma que debe de ser, porque de ahí, según como yo contabilizo, tiene sus efectos fiscales. Por eso, pero así están las disposiciones. Sí, claro. O sea, estas disposiciones a mí me permiten poder cumplir. A la autoridad le da un margen de error que ya sabe que lo tiene ahí. O sea, dices, ok, yo tengo un margen de error por los RIF y por los que facturan en mis cuentas. Ese margen de error debiera tener cierta congruencia y si no la tiene te va a mandar la revisión electrónica. Que en ese momento ya te amolaste porque ahora el que tiene que comprobar todo eso eres tú. Sí, claro. La carga de la prueba que estábamos hablando en los programas que hemos tenido, de la falta de legalidad de mis cuentas con relación a cómo se manejan y qué es lo que te pueden pedir posteriormente, cuando si yo no estoy obligado a llevar esto, después me lo pides, ¿cómo me pides a mí con mi reducida capacidad que seguro voy a tener? No estamos hablando de algo que estamos utilizando para escindir una parte importante del negocio y que podamos seguir trabajando. Si lo estamos hablando ya de los demás, o sea, ¿cómo quieres que yo mi trapalería pequeña o mi miscelánea pequeña, después te identifique yo esta situación cuando no me lo pides desde un principio? Tengo que llevar cuántas cuentas de bancos, una nada más para mi actividad empresarial y otra para mi cosa personal o particular. Porque eso va a llegar a preguntarte, Javier. Sí, por supuesto. Aquí la cuestión que habría que cuidar es qué es lo que quiere la autoridad con el manejo de todo esto. Es decir, hacia dónde te está perfilando con estos catálogos. Y sí, te exime al RIF en algunos supuestos, te los descarta que no está obligado a identificar la venta que está haciendo. Pero ¿qué va a pasar entonces con tu simetría fiscal? Eso va a generar una serie de incertidumbre para la autoridad. Porque al rato, cuando no le cuadra, si la autoridad no puede dormir, fiscaliza pues es su problema. O sea, pero me refiero a que te va a venir a fiscalizar a ti. No importa. O sea, yo no tengo problema en que me venga a fiscalizar. Yo estoy cumpliendo con las disposiciones. De hecho, yo considero que todos los contribuyentes debemos estar siempre con la idea de que me van a venir a revisar, punto. Te debe de amarrar con lo que te está, con la factura que te está dando el del RIF. Oye, ¿por qué compraste estas manzanas y no tienes un comprobante que traiga el catálogo de manzanas? Porque se la compré a contribuyentes que están en mis cuentas, que no tienen la obligación de poner ese número de catálogo, pero mira, aquí dice manzanas, tan. Yo creo que con eso es suficiente. Pues sí. Sí, porque tú le pedirías entonces al RIF que te diera su CFDI con lo que tú necesitas de acuerdo al catálogo. Sí. ¿Sí me explico? Yo necesito que me factures manzanas, necesito que me factures las suelas de zapato, o sea, esos conceptos me son muy importantes para poder comprobar contabilizar las partidas, aun y cuando el SAT no va a poder identificar en qué momento compré yo esos bienes o adquirí esos servicios. Entonces, ok, tendré que aclararlo y ahí está. O la propia autoridad lo puede verificar. O sea, oye, antes de darme un acto de molestia, tú tienes los FDIs, revísalos. Claro. Ahí están. Ajá.
O sea, la tingencia de la autoridad diría, mira, tienes razón. Mire, Javier, si usted la consume y no la domina, mejor no la consuma. Sí. No, ya ahorita, sí. Ya vas a una asociación religiosa, seguro. No, ya estás, no, ya. Ahora, déjeme Como que no estaría muy amarrada la utilizar al RIF. No, pero tú, ¿de qué lado chutas? A ver, ¿estás del lado del SAT o del lado del contribuyente? No, de la que menos riesgo pueda poner la operación. Del lado del asesor. Tienes que estar del lado de la legalidad. Por eso, el que menos riesgo pudiera poner en la interpretación. Pues a mí me valen gorro los riesgos. O sea, en tanto yo esté dentro de la legalidad, o sea, el riesgo sería que la autoridad me quiera solicitar información y yo se la tendré que dar, eso me queda claro. Pero eso no implica ningún riesgo, yo tengo todos los comprobantes. Aquí el tema es, oye, no puedes dejar o detener a la economía porque no se puede cumplir con esas lagunas. Con esas grandes, lagunas. Más que lagunas, con esas grandes broncas que implica mandar o facturar con CFDI. Ajá. Decía Eli Goldratt, que es este cuate de La Meta, del libro La Meta, de la teoría de las restricciones, dice que un problema se tiene que analizar y volver a analizar hasta que la solución sea ridículamente sencilla. Adiós. Bueno, es muy probable que con esto que estamos planteando, a muchos de nuestros colegas o empresarios digan, oye, no manches, puede ser tan sencillo simplemente como hacer esto. Oye, pero eso nos lleva a una incertidumbre. No, a mí no me lleva a incertidumbre. Que el SAT tenga incertidumbre es otra cosa, pero yo estoy dentro de la legalidad y tendré que tener especial cuidado en la contabilización y en tener los documentos y los controles adecuados, pero no debiera tener problema. O sea... El problema es la incertidumbre del SAT. Pero esa incertidumbre, el problema que tenemos es que esa incertidumbre el SAT lo va a sanar con su interpretación. La interpretación que más le pueda favorecer al SAT. No, el SAT lo que tendría que hacer es preguntarme. O sea, en una revisión electrónica diría, oye, estás vendiendo manzanas que nunca compraste. No, sí las compré, aquí están los FDIs, mira, ahí te los mando. Oye, pero esos no traen el número de catálogo de manzanas. Ah, ese es tu problema. ¿Por qué no le dijiste al RIF que le pusiera el catálogo? Ese problema es de aquel lado. ¿O por qué no los pusiste tú? Te dio flojera hacer todo eso y a nosotros no nos tiene que dar flojera. ¿O por qué no revisas tú el CFDI del RIF? Ahí lo tienes. Pues, a ver, ¿por qué me pide la cancelación del CFDI cuando tú tienes el CFDI y no debes de permitir que lo cancele porque ya lo tienes? Te está pidiendo la cancelación para defender el la autoridad cuando no puede lo pasa, porque todo esto que está pasando es su obligación que tiene de revisarnos, ¿de acuerdo? Así es. Y de decirnos cuál es la incidencia desde el punto de vista fiscal, económico y financiero, ¿sí? No, nos pide la información para que nosotros le demos su chamba. O de lo que estábamos hablando en programas anteriores en Fiscal a Fondo con relación al cuestionario, ¿no? Sí, mira, yo veo una situación aquí ya un poco más a la legalidad. A ver, el 68 que podría estar ya tratándose una cuestión de inconstitucionalidad inclusive, ese 68 del Código Fiscal de la Federación, donde nos establece que todo lo que diga la autoridad básicamente es real, en tanto o es legal, en tanto no existe una prueba en contrario, ¿no? Esa es la postura desde el Código Fiscal. Bueno, sin embargo, se sale del principio de presunción de inocencia en materia fiscal, que por cierto ahí estamos trabajando ya un material para publicar, donde se aborda esto. ¿Qué va a pasar? Actualmente con estos modelos, el 68 tolera que todo lo que diga la autoridad ya es una realidad y nos remite la carga probatoria a nosotros. Lo que dices es interesante, siempre y cuando nosotros somos los que nos van a quitar el sueño cuando nos pidan ciertas aclaraciones, porque para ellos van a ser verdad. Sí, el RIF no estaba obligado a establecerlo en sus FDI, pero tú ¿en qué lo estás vinculando con tu operación? Porque acuérdate que también lo necesitas vincular con tu gasto, de acuerdo a esta dinámica. ¿En qué lo estás utilizando? Bien, vamos entonces a darle formalidad, donde le digamos a través del contrato, véndemelo porque mi objeto para la producción de tal lo necesito. ¿Sí me explico? Estamos llegando a ese absurdo. La materialidad. Yo tengo la materialidad
Yo sé exactamente para qué estoy comprando las manzanas, estoy haciendo un néctar de manzana para que, ¿cómo se llama? ¿Cómo para qué serviría el para los viejitos geriátricos? Sí, ok. ¿Qué quiere decir? Oye, este chavo, ¿qué quiere decir? Por si no sabes, somos más chicos que tú. Ok, yo tengo esa materialidad, no tengo problema. Ahora, que no le cuadre al SAT que compré manzanas porque el CFDI que a mí me dieron no traía el número de catálogo, ese no es mi PEX. Ya, ok, estoy de acuerdo. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Así están las cosas y así lo puedo hacer. Yo lo que estoy viendo es qué va a pasar después, porque no debemos de sedarnos, queridos amigos, a que esto no lo va a revisar la autoridad. No, debe estar va a para que lo simplificar la operación, pero ya al momento que a mí me revisen, obviamente yo tengo que tener todos los elementos de qué es, cómo lo compré, qué fue lo que compré, porque obviamente yo tengo que llevar un inventario, yo tengo que llevar qué es lo que compro y lo que vendo, ¿no? Sí, y el argumento toral es de que no estoy obligado a pedirle al RIF que me expide el CFDI, que me diga que cumpla con una regla que no está para él, ¿no? Ahora, aquí el tema valdrá la pena recalcar esto. Si tú me das un CFDI que no trae los números de catálogo y yo te digo, oye, me tienes que entregar el número de catálogo y tú me dices, yo no tengo obligación en base a esta regla, yo como adquirente tengo la obligación de respetar esa regla. Y para mí cumple los requisitos, aunque no los cumpla en virtud de esa regla. Claro. Que te beneficia. Porque ya la miscelánea obviamente ya es ley, ¿no? Sí, el día de mañana que no lo corrija y obligue al RIF, ya estamos en otras circunstancias. Ya es otro tema. Sí. Ajá. De acuerdo, pues ya casi se nos fue el tiempo, mi querido maestro. Valdrá la pena volver a revisar las reglitas. Por favor, para que nos quede claro ahí. A ver, ¿son inmunes a esta kriptonita? La kriptonita es 3.3, que pudiera dejar fuera a muchos supermanes, ¿no? Claro. Ajá. Primero la regla 2.7.1.7, que nos habla del CFDI impreso y nos dice que no le aplica a quienes estén utilizando mis cuentas en factura fácil. O sea, esos no tienen por qué imprimirla en ese momento. ¿Por qué? Pues quién sabe, no está bien el internet, te tardas 4 horas en meter el CFDI, o sea, no hay bronca. La regla 2.7.1.21 de la resolución miscelánea para 2017 nos habla de la expedición del CFDI desde mis cuentas, que habrá que revisar esa reglita. La 2.7.1.24 nos habla de la expedición del CFDI con el público en general, del régimen de incorporación fiscal desde mis cuentas. Ahí es donde viene lo del comprobante simplificado, etcétera. Exacto. Ahí lo vamos a tener. Y la regla 2.1.7.1.39 nos dice, los RIF y quienes facturen desde mis cuentas no requieren autorización para cancelar el CFDI. Me equivoqué, lo cancelo. Si está de acuerdo el otro, me vale. En el otro caso, si tú tienes que cancelar un CFDI, necesitas que el otro te autorice. Claro. Oye, autorízame a cancelar esta factura. Ah, chinga, nomás así, mándame un pomo o algo. Sí, claro. Y obviamente la de mis cuentas, la 2.8.1.5, que habla obviamente de... ¿Quiénes pueden optar aquí? Porque serían entonces, ¿quién? ¿Los RIF? Los RIF, personas físicas con ingresos menores de 4 millones, que no sean de la sección segunda, que serían... En principio la sección primera, fíjate qué interesante, sí. serán los de honorarios y serán los arrendadores que tienen obligación de llevar contabilidad y de expedir comprobantes. Ok, entonces no suena nada mal. No suena nada mal, no hay que sedarse nada más, acuérdense que el control lo va a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Fernando Mancilla, venga, muchísimas gracias. Fer, entonces maestro. Aquí lo que tienes que, como abogado, lo que tienes que defender es que no nos vayan a quitar mis cuentas. Oye, es inconstitucional, me vale gorro, me beneficia. Ahí déjala. No, la verdad no lo puede cambiar, claro. Por Dios. No, lo que te defendería sería contra el acto de molestia. Okay. Ahí sí hay mucho argumento de dónde agarrar, tomando inclusive ese vacío legal. Cuando te lo quieran exigir a ti, no es posible porque la resolución... me estás eximiendo, no lo pidas, ¿no? Exacto. Francisco Javier Martínez Ibáñez, muchas gracias, como siempre, es un verdadero placer estar contigo, debatiendo, platicando, tomándonos un café
Y bueno, los cursos y todo este material va a estar ¿en dónde? Todo está en Face, lo subimos a Tax Day Asesor Fiscal. Ahí la gente ha estado bajando materiales, ha estado bajando documentos que les son importantes y por supuesto puede ver también los videos de debate fiscal, ya sea en IMEFI TV o en Tax Day Asesor Fiscal dentro de redes sociales. Y en Facebook Live, ¿no? También. Así es. Bueno, pues acuérdense ustedes, nosotros estamos y damos las gracias a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, y a nuestro equipo de producción que hace posible que esto llegue hasta sus computadoras. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe se despide de ustedes, no sin antes informarles que estos programas son algunos son grabados, otros son en vivo, pero que estamos para servirles y cualquier cosa, obviamente, la ponemos a su consideración. Muchísimas gracias y nos vemos en otro programa, en otro segmento más de Debate Fiscal.